Hola, buenos días, gente bonita. Hoy estamos en el local trabajando duramente con las uñas, con la creatividad que nuestro buen Dios nos dio, y estoy muy contento porque hice una lámpara que me quedó justamente como la tenía en la mente. Quería hacer un pedazo de palo y colocar tres baluts. Estoy por colocar el último. Y todavía no tenemos corriente, electricidad, pero por lo menos ya está la lámpara. Y ya con esta y bueno, en estos días hemos tenido ciertos progresos. Ha sido, como yo les dije, días de trabajo duro. ¿Cómo quedó? ¿Bien? Bien, bonito. Hicimos el counter. Ahí está el counter. Y todavía falta otros muebles para colgar las ropas y eso. Pero no quiere decir que porque sea una tienda de segunda mano tiene que ser feo y desagradable. Queremos hacer que sea algo, aunque es pequeño, que la gente que entre se sienta bien, se sienta agradable, sienta que está entrando en una tienda con cierta calidad. Así que nada, seguimos elaborando. A mí me gustó cómo quedó. Sí, a mí también. Ahora, este es como un poquito más bajo, ¿no? ¿O no? No, tú me dices. Yo veo este como un poquito más bajo que ese. Ah, vale. Déjame bajar esto entonces. Ahora lo veo mejor. Mira tú Todavía desde le aquí. Falta un poco. Bajar. Pero todavía hay bastante madera aquí, bastante paleta aquí y muchas cosas para hacer, pero ya vemos un gran progreso. Y como vamos con el progreso, estaremos mostrando también a ustedes. Para los que no saben aún, tenemos una asociación que se llama Aún Hay Tiempo. Nosotros trabajamos con las personas de la calle, nosotros les damos talleres, cursos, ropa, comida, cuidamos de ellos, y este es uno de los pasos más que hemos tomado, así que la asociación va creciendo. Ahora tenemos nuestro local donde las gentes pueden buscar ropa y donde nosotros podemos recaudar fondos también para la asociación, así que conseguir como un fondo. Queremos llegar a una casa para esas personas, así que estamos trabajando con pasos de fe y confiando en el Señor, lo que el Señor quiere hacer con nosotros aquí en España. Fuimos enviados aquí para trabajar con las personas de la calle, así que ahí estamos. Y seguimos aquí. Carlos ya está armando una mesa. Carlos es mi carpintero favorito. Es que eres mi carpintero favorito, ¿no lo sabes? Carlos ya se va a cumplir año. Carlos, ya te vas a poner viejo. No se dice ya se va a cumplir. Carlos va a cumplir año. Carlos va a cumplir
Carlos, a cumplir años. Carlos. Estás casi 40. Ahora que me falta mi película. Ahora que te... Saldo de tarjeta de internet. Die van zout. Nee. Recarga tú. ¿Di? Ja. Eso es. ¿Ya? ¿Listo? Sí, listo. Ya tenemos el tarjeta. Es viernes y estamos paseando Benjamin y yo. Y vamos a entrar a un lugar de Yes. chuches. Nou, wanneer gaan we nou onze video doen Van welke? probeer de toetjes van de wereld. Dat weet ik nog niet. Nou ja, wanneer de packet van Willa komt en wanneer we een dagje naar Nederland kunnen gaan, dan kunnen we snoepjes vandaan. Dan gaan snoepjes van heel de wereld. En los me duelen las ojos. Estamos en el restaurante chino y no hay ninguna gente. Porque tu flashlight, ahora me duelen los ojos más. Venimos a pedir un arroz chino y un carne de ternera. Pero no sé si están abiertos o si están apenas empezando, porque como está quieto. ¿Mm? Es verdad. Están quietos. No hay nadie. Hola, aquí estamos al canal de mi madre. Ahora estamos aquí comiendo. Yo he hecho todo eso yo mismo. Aquí había muchas cosas, había leche, cuchillos, ese aquí, ese también. Hice como casi todo en la casa. So, hoy podemos comer. Komt het ¿Cuál es el mío? Vamos a probar cualquier. Sí, quedaron bien sabrosos. Mega desayuno. Ze tem um bom choice. Ze tem 6 bananas e isso aqui só tem 5. Ajá. Pena de macar. Vamos a comer. Es rico. Es rico. Ah, bueno, así no puedo comer. Tengo que parar. Feliz día. Vamos a hacer un picnic y estamos comprando las cosas para hacer el picnic ahora. ¿Qué vamos a comprar? Vamos a pensar rápido porque se nos va el día. Podemos comprar como pan, algo de pan, jugo. Como siempre, no falta jamón serrano. No falta el jamón serrano. No podemos pasar aquí sin comprar un jamón serrano. Estamos caminando para ir al Parque de las Palmeras Vamos a la cámara. y nos está echando y nos está mojando porque ahí hay un ¿cómo se llama? Un fuente de agua y nos está echando agua. Ah, mira. Por allí. El agua llega hasta acá.
por donde pasamos es un barrio muy feo de Alicante. Horrible. Pero no podía decir nada porque había bastante gente ahí. Y hay unas gentes que no puedo mencionar. Pero ya, es un barrio muy feo. ¿Y seguimos por aquí? Carlos, da una sonrisa. Ay, qué excusa. Mira, yo tengo una egg en los dedos. Vamos a cruzar. Creo que sí. Yes. Yes. Me di cuenta que todos los pisos aquí de los parques o los lugares así es igual, ¿no? Son así como el mismo diseño o el mismo color, lo usan así. Y ahí no queda lejos de la casa y pensábamos que era más cerca, pero aparentemente es como media hora caminando. Este mismo camino se puede ir al aeropuerto de Alicante. Allí está el camino del tren. Y ahí va Carlos y Benjamin y un señor que nos está guiando el camino. Eso sí es de los españoles, son muy serviciales. Muy serviciados. Después de vivir en un país que las gentes son como muy fría, aquí me encanta el servicial de las personas. Simplemente hicimos una pregunta. ¡Ay! ¡Hey, miau! ¡Miau! It's like a Billy.
Son gatos salvajes. Sí, yo estaba diciendo que los españoles son muy servicial. Y tenemos que pasar en un puente, pero menos mal que ese puente es cerrado. Y seguimos caminando. La tarjeta de mi cámara se llenó, así que me toca grabar con mi teléfono otra vez. No sé por qué se llenó tan rápido. Palmera, Ramón García Gómez. Vale. Ya estamos en el parque de las palmeras y es algo muy bonito. Y hace un sol y yo conseguí hasta calor. Ahora vamos a buscar un lugar para hacer el picnic. Agua cristalina, ¿no? Mira. Está hermoso el lugar. Date un goto. Mira, tablas de jugar. Tablas de jugar ludo, ¿cómo se llama? Otro. Aquí hay un montón de gatos. Debería cambiarle el nombre Parque de los Gatos. Sí, ¿no? El Gatoral. El Gatoral. Me encantó el parque, de verdad. Es muy hermoso. Muy hermoso. Un lugar para visitar de verdad en Alicante. No, Carlos. Hágalo, papi. ¿Ah? Eso, mi amor.
Todos por curva, botín que ponen por fuerza, nabomán y curva de giza, ya. Y se fueron a jugar fútbol. Y mientras yo estoy descansando sentado aquí. Y ya pusimos nuestra picnic. Y qué rico. Y estamos por no sé cómo se llama. ¿Un cascada hay aquí? Bocadillo, hijo. Bocadillo español. Toma, cómete tu bocadillo, hijo. ¿Qué te digo que te lo comas? Hostia, tío. Estamos saboreando un delicioso bocadillo. Jamón serrano. Yo tengo queso también. De Andalucía. Pega un solazo. Y me pongo una loncha. Ayer comimos comida de este chino y me encantó. Por primera vez que compramos aquí y demasiado bueno. Y hoy regresé otra vez para comer esta comida de este chino. Es que desde el tiempo que estoy aquí en España no comí chino y descubrí uno y me encantó. Y se llama Pekín. Y está a 5 minutos andando de mi casa. Qué problema. Y me encantó, la comida es demasiado buena, demasiado bueno. Y ayer no había nadie en el restaurante y hoy estoy aquí. Pero la comida está muy bien. Ayer olvidé de mostrarles qué comí del chino, pero esta es la comida del chino. Y de verdad que sabe bien. Carles cumpleaños la semana que viene, el 10 de marzo. Y yo vi que ellos tienen como menú libre, algo así. Y no sé si ir con él allí, porque a él también le gustan los chinos. O no sé todavía, el precio está bien, vamos a ver lo que él decide. Ya que es el cumpleañero de la semana que viene. De la semana, sí, porque este video ya lo van a estar viendo por ahí el lunes o miércoles.